Muy bien, ¿cómo están? Vamos a dar comienzo a una nueva clase de base de datos 2 para la Tecnicatura Universitaria en Programación de la Universidad Tecnológica Nacional. Hoy nos toca continuar con las formas normales. Recordemos que habíamos visto las tres formas normales que ya hemos estado utilizando en las prácticas, los cuales, por supuesto, nos ayudan muchísimo para mantener la integridad de los datos y evitar la redundancia, por supuesto, y mantener siempre nuestra base de datos en orden y fluyendo lo más ágiles posible, que, por supuesto, es una de las grandes bondades que nos ofrecen las bases de datos cuando están bien hechas. También habíamos dicho que en las bases de datos como que se puede hacer medio que lo que uno quiere, entonces como que se acepta, el motor de base de datos no se queja mucho y por eso generalmente hay a veces opciones donde las bases de datos tienen algún tipo de inconveniente de su funcionamiento porque tienen esa complejidad en cuanto a su diseño, porque no ha tenido una aplicación y buen uso de las buenas prácticas sugeridas, con, por supuesto, el uso de las formas normales. Nos toca ver ahora las tres formas normales que nos faltan, son seis en total, que casualmente no son la 4, la 5 y la 6, sino que son la voice code, forma normal, que ya vamos a ver por qué se llama así, la cuarta forma normal y la quinta forma normal. Ya vamos a ver qué quiere decir esto, por qué, cómo y cuánto. ¿Qué objetivos queremos para esta clase? Comprender, por supuesto, las formas normales avanzadas, que es como se la denomina a estas tres que nos faltan transitar, aprender, aplicar y, por supuesto, llevar a la práctica. Vamos a aplicar conceptos un poco más avanzados de lo que hemos venido hablando y vamos a, sí, trabajar un poquito más de cerca con la denormalización. Recuerden que ya habíamos hablado en clases anteriores, en base de datos 2 con lo que es la denormalización controlada. Es decir, cuando yo me salgo un poquito de la forma normal por lograr mayor rendimiento. Es decir, relego un poco la forma normal y gano rendimiento. Ya vamos a ver cuáles eran esos ejemplos. Y aquí vamos a retomar el tema, pero un poquito ya teniendo en cuenta lo que son las formas normales avanzadas. Una forma normal avanzada va a eliminar redundancias complejas y anomalías que no estaban resueltas a la tercera forma normal. Es decir, nosotros resolvíamos, obviamente resolvíamos redundancias, resolvíamos problemas de integridad en las tres formas normales. Eso sigue totalmente funcional y sin ningún tipo de problema. Pero hay determinados dominios de problema, hay determinadas situaciones que resolver que es necesario darle una vuelta de tuerca más a esto que veníamos utilizando. No quiere decir que las tres formas normales que venimos utilizando estén mal o no hay que usarlas más. No, todo lo contrario, eso sigue intacto y lo que se agrega es un cúmulo de herramientas, se podría decir, o de estrategias o técnicas, como lo es la denormalización. Bueno, ahora vamos a aplicar incluso, además de la denormalización, vamos a aplicar incluso estas otras tres formas normales, pero la aplicamos en algunos diseños, en algunos desarrollos que van a tener un poco más de necesidad por el nivel de relación que tienen las entidades que lo componen. Vamos a arrancar con la voice code, forma normal, que sería la 4, ¿no? Pero bueno, no es una cuarta, sino que es una tercera mejorada, dice la teoría. Y esto fue creado por Edgar Code, que bueno, como sabemos es el creador de toda la teoría de base de datos, por supuesto, el creador de incluso todo el diseño del modelo relacional, basado en la teoría de conjuntos. Bueno, eso ya lo hemos repetido, ya lo hemos aprendido también. Y bueno, se conoce con este otro pensador matemático, Boyce, de apellido Boyce, y crean juntos una mejora y la llamaron Voice Code forma normal. Por supuesto, después, cuando se dieron cuenta que podían continuar, siguieron con la cuarta y la quinta, ¿verdad? Ahí es donde se logra entender cómo fue que sucedió esto entre Raymond Boyce y Edgar Code. ¿Qué propósito llevaban esta gente adelante? Bueno, tratar de que todos los casos que no se resolvían hasta la tercera forma normal, lograr a partir de ahí aplicar otras estrategias y lograr resolverlos, es decir, eliminar todo tipo de anomalías. La aplicación de estas nuevas formas normales es especialmente útil
en relaciones con múltiples dependencias funcionales y complejas. Un poco lo que le estaba diciendo recién, un poco más rápido, ¿no? Donde ya con el modelo de negocio que estoy trabajando me exige algún otro tipo de relacionamiento entre las entidades y a su vez hay algún tipo de relación un poco más intensa, más compleja, más profunda entre sus claves, seguramente me van a servir estas nuevas estrategias que estamos viendo hoy. La forma normal Voice Code va a tener, como les digo, un pasito extra. Por eso le llaman la que es mejora de la 3. Si no es una 4, es una 3 mejorada, ¿no? Y tenemos un ejemplo, la mejor manera de verla es con ejemplo, sin duda, porque si no nos ponemos a trabarnos con las palabras, que por supuesto es complicado. La tabla original, si tuviéramos un ejemplo que estamos relacionando estudiante, cursos y profesores, donde, por supuesto, un curso puede tener varios profesores y a su vez un curso puede tener varios estudiantes. Bueno, la solución que ofrece la Voice Code forma normal es dividir, o sea, generar más atracción. Recuerdan que habíamos hablado que cuando mayor abstracción teníamos en el diseño, teníamos mayores posibilidades de tener problemas a futuro, ¿no? Bueno, aquí se aplica específicamente este caso. Separamos directamente y vinculamos. En vez de vincular los tres en una sola tabla, vinculamos en dos tablas a las tres entidades. Vinculamos curso profesor por un lado y estudiante curso por otro. Simplemente eso, generar una mayor capacidad de abstracción dentro del diseño. Un ejemplo adicional, también de la Voice Code forma normal. Si tenemos un caso que podría ser empleado, departamento jefe, donde separaríamos las tablas para evitar esa anomalía de actualización. Es decir, ¿qué pasa si tengo que cambiar el jefe cuando tengo una tabla como la tabla original que dice empleado, departamento y jefe, y tengo innumerables registros donde estoy repitiendo seguramente el departamento o el jefe, perdón, el departamento o el empleado, ¿no? Entonces ahí también es de gran ayuda aplicar la misma solución, mayor abstracción en este caso, ¿no? Voy a vincular departamento con jefe y voy a vincular después empleado con departamento. Entonces, al estar separado, no tengo ningún inconveniente en hacer un cambio de un jefe a un departamento, porque ya el departamento queda vinculado separado a todos los empleados. Si no, tendría que estar en la tabla gigante que debe tener todo el listado de empleados, estar insertando el nuevo jefe en cada departamento del cual cambió. Realmente es una genialidad lo que esta gente pensó y simplemente era darle mayor abstracción al diseño. Pasemos ahora a la cuarta forma normal, donde va a encargarse específicamente de resolver dependencias multievaluadas. Se aplica cuando un atributo puede tener múltiples valores como estudiantes con varios cursos, requiriendo la creación de tablas intermedias para mantener la integridad de los datos. Aquí ya entramos un poco más fuerte a la cuestión de, no tanto de actualización, como decíamos recién, sino a cuando se produce la avalancha de datos que estos estén seguros y por supuesto tengamos la garantía de su integridad. Supongamos que tenemos una tabla estudiante con los siguientes atributos: código del estudiante, nombre, carrera y cursos inscriptos. En este caso la tabla no estaría en cuarta forma porque el atributo cursos inscriptos está multivaluado. Ahí en ese caso seguramente ese campo, ese atributo cursos inscriptos tendría varios guías separados por coma, por un guión, que se usa bastante pero está mal, obviamente, como sabemos, ¿no? Se puede hacer porque, claro, el motor de base de datos y el lenguaje SQL lo permite, pero eso no quiere decir que esté bien, porque después cuando quiero poner en marcha, quiero exigirle al motor, quiero exigirle al sistema, al modelo, quiero exigirle con muchos registros, con millones y con consultas constantes, es donde se producen los problemas, ¿verdad? Entonces ahí es donde también vamos a usar la cuarta forma normal para crear una tabla intermedia que va a tener que ver con las inscripciones y por supuesto va a manejar los atributos de código estudiante y código de curso. Entonces en este caso no tendría problema, ¿por qué? Porque esos cursos inscriptos tendría un IDE que estaría relacionado a inscripciones y seguramente sería muchísimo más
funcional todo, ¿no? Y incluso más claro para mantenerlo y para verlo. Como decíamos, la cuarta forma normal va a eliminar las dependencias multivaluadas, es decir, esas dependencias que están generalmente todas aglutinadas y separadas por un separador básico que puede ser un guión, una coma. Recuerdan que yo le había hablado que podemos usar incluso cualquier tipo de carácter que nos sirva como separador, porque eso después lo manejamos como un string, lo dividimos y lo pasamos a un array y por supuesto dentro del programa hacemos lo que queremos con eso, no hay problema. Eso funciona a la perfección. El problema es cuando vos querés después pedirle al motor de la base de datos que te haga una operación interna. Es decir, cuando querés valerte de una función o generar un trigger y vos querés trabajar con los datos dentro, se te va a complicar todo porque, bueno, no es algo que esté bien hecho siguiendo las formas normales, ¿no? En este caso también, un ejemplito con lo que es el famoso caso de los deportes, club y los estudiantes, ¿no? También pasa muy parecido, muy similar al mismo caso que ya habíamos venido trabajando, donde toda la multievaluación hace que se genere un problema y la solución aparece a través de la cuarta forma normal con la abstracción, donde vinculamos estos tres tablas de estudiante de deporte y club, la vinculamos de otra forma, separándolas y vinculando con el pivote en estudiante a deporte y a club. De esa forma, no tengo el inconveniente de esa mezcla que se produciría cuando un estudiante puede tener varios clubes, por supuesto, y hacer varios deportes, sin duda, ¿no? En este caso, separando los estudiantes de deporte y estudiante club, está totalmente solucionado el inconveniente. Otro ejemplito más, este es relacionado a los artistas, a los instrumentos y a los estilos. También similar, mismo problema, misma solución, ¿no? Si yo mantengo la tabla artista, instrumento, estilo, es decir, un artista que toca la guitarra y tiene un estilo jazz, pero a su vez puede cambiar eso, sin duda, las combinaciones ahí se me van a 9. Cuando, si lo tengo separado, esta explicación vale para los dos ejemplos anteriores también, por supuesto, ¿no? Es un poco el fundamento de esto, ¿no? Si lo tengo separado, no tengo ningún inconveniente. Puede haber la cantidad de artistas que necesite con los instrumentos que sea y, por supuesto, los artistas con su estilo. Entonces, de esa manera, no se me produce ningún tipo de mezcla, ni tampoco aglutinación de registros duplicados cuando por ahí dejan de ser reales un poco, ¿no? Dejan de ser reales por estar relacionados de manera inapropiada, sería en este caso, o de manera ilógica también se podría decir. Lo que le han buscado a esta gente, Voice Code y, por supuesto, desde su mejora de la tercera y después lo que es la 4 y la 5 es darle mayor lógica al funcionamiento de los datos dentro del armado de un modelo. Llegamos a la quinta forma normal, que tiene que ver con lo que se llama decomposición. Aquí ya nos centramos más en lo que tiene que ver con las claves, donde vamos a pasar directamente a un ejemplo para que sea más claro. Fabricante, producto y proveedor. Generalmente va a haber redundancia porque la relación directa entre los tres puede ser complicada, ¿no? Entonces, la mejor manera es que cada dupla de relaciones esté separada. El fabricante y el producto por un lado, el producto y el proveedor por otro, y el fabricante y proveedor por otro. De esa manera, estos son los ejemplos que, si bien no se dan demasiado, porque puede tocarte que siempre has hecho sistemas para otro rubro u otro tipo de unidades de negocio donde no se dan este tipo de relaciones, pero a veces podés tener 10 clientes que hacen lo mismo, pero hay un 11, un cliente 11, que está haciendo el mismo rubro, pero tiene en su administración interna la presencia o la participación de, en este caso, fabricante y proveedor, que aparentarían ser lo mismo, pero no lo son. Entonces ahí es donde se genera este tipo de inconveniente y donde se aplica la forma normal 5 en este caso. Por eso les decía al inicio que no es que dejamos las tres formas iniciales, sino que no, siguen perfectamente aplicables y estas son herramientas nuevas agregadas para dar mayor precisión al modelo cuando se presentan situaciones de relacionamiento complejo entre las entidades, como este caso donde
tanto fabricante como proveedor parecerían entidades muy similares. Pero claro, la relación está no entre fabricante, proveedor y producto, sino que está entre fabricante y producto, fabricante y proveedor y fabricante y producto proveedor. O sea, hay una diferencia ahí que es filosófica, se podría decir, ¿no? Y también física. ¿Por qué? Porque el fabricante va a tener relación con el proveedor porque es el que va a ir a la fábrica a buscar las mercaderías o los productos que va a proveer después a clientes, pero también puede darse que el fabricante venda directamente. Por eso está la relación fabricante-producto. ¿No? O yo pueda necesitar saber en un reporte, en un listado que quiera sacar del sistema, además del proveedor, quién fabrica ese producto. Que por supuesto ese producto que lo fabrica un fabricante, lo pueden vender varios proveedores. Ahí es donde se ve más claro todo esto que estamos hablando, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo un fabricante que fabrica un producto X, pero lo pueden distribuir varios proveedores. Entonces, sin duda, la tabla original donde se me mezcla fabricante y proveedor no funciona para nada. Y si va a funcionar, bueno, me va a generar varios inconvenientes. Voy a tener que hacer unas cuantas vueltas en el motor, voy a tener que generar un script importante, voy a tener que hacer varios bucles como para filtrar todo eso. Y si son muchos productos, va a demorar bastante, me va a consumir mucha memoria el funcionamiento de la aplicación. Por eso logramos la abstracción máxima. Directamente relacionamos el fabricante con su producto, luego el proveedor con su producto, porque es totalmente natural, ¿no? Yo necesito saber qué proveedor tiene, porque cuando quiero hacer un pedido se lo voy a pedir al proveedor, pero a su vez quiero tener una referencia al fabricante. ¿Por qué? Porque ese fabricante me lo pueden estar trayendo o me lo pueden estar ofreciendo tres proveedores. Entonces yo tengo que saber exactamente qué proveedor me está trayendo qué cantidades de artículos o qué tipo de productos de tal fabricante, a qué precio yo puedo hacer estadística, puedo generar algún tipo también de relaciones como para pedir informes y beneficiarme cuando quiero hacer un pedido en función de la cantidad que le he comprado a tanto un proveedor como un fabricante. Y llegamos a lo que es la denormalización estratégica, que algo habíamos charlado, que tiene que ver donde voy a sí, redundar un poco en datos, hacemos un poco de redundancia controlada, pero para ganar velocidad. ¿Por qué? Porque cuando los, los millones de registros aparecen, se hacen estables, es decir, tenés tu complejo de base de datos, lo tenés con 20, 30, 40 millones de registros y cuando querés hacer informes, está bien, vas a usar vistas, pero las vistas comienzan también a tener millones. Todo se empieza a complejizar, por supuesto, y ahí es donde tenemos que pensar en que las nuevas vistas que hagamos deban ser en algún momento con un poco de redundancia controlada, es decir, puedo empezar a repetir campos porque son necesarios. Yo les había dicho que en función de la experiencia, lo que hago generalmente es dejar las tablas lo más abstractas posible, con sus millones de registros, por supuesto, y manejarme con vistas comunes o materializadas para hacer todo este tipo de reportes y cosas porque me da muchísimo más resultado que trabajar con los monstruos de las bases, ¿no? Con sus millones de registros. La vista lo que hace es que el motor se encarga de mantenerla actualizada constantemente y por supuesto yo en una vista no tengo ningún inconveniente en que si lo tengo de 5 campos agregarle un sexto para que me coloque el nombre del producto que en ese momento existió. Eso es muy bueno porque a veces los empleados o el circuito administrativo que tiene me cambia de nombre un producto y resulta que tengo después operaciones con el mismo IDE, el IDE 2515, tiene uno que dice silla y el otro que dice banqueta. Entonces, eso también hace que me sirva mucho para saber después si hay que hacer auditoría o hay que rastrear algún tipo de inconveniente de todo tipo, ¿no? Estoy dando el ejemplo del producto, pero puede suceder con cualquier otro tipo de cosa, con comprobantes de gasto, registros de todo tipo, ¿no? Egresos, bueno, ingresos también, sin duda, ¿no? Bueno, todo ese tipo de situaciones nos ayuda mucho tener por ahí redundancia o de normalización controlada. ¿Por qué? Porque yo dejo un poco de lado la norma, la forma normal, y me voy a la redundancia para ganar velocidad. Ya lo habíamos hablado, está ahora aplicado ya a este tema en particular. Un ejemplo de normalización, donde tenemos, por ejemplo, una tabla combinada cliente-producto comprado en una sola tabla. Sí, tengo una tabla que está
con el cliente más los productos. No es para nada eso siguiendo una forma normal, obviamente, pero ¿qué está pasando ahí? Me beneficio. Yo lo que haría ahí, eso sería una vista para mí, no, no una tabla, ¿no? Sería una vista, cosa que yo la pueda modificar después, no tenga que preocuparme de tocar la tabla, que yo sé que eso ya está directo vinculado al sistema y no quiero preocuparme de que he hecho algún tipo de error o equivocarme, ¿no? Entonces yo me manejo con la vista. La vista, donde vos buscás en este caso clientes más productos, comprar una sola tabla. ¿Dónde va a estar el beneficio? Bueno, los join van a ser rapidísimos, ¿no? Cuando quiero joinear dos vistas para conseguir el nombre del cliente, por ejemplo, tengo IDE y tengo nombre de productos, o necesito el IDE, bueno, voy a tener que ir a la tabla del cliente a buscar el IDE. Bueno, todo ese join va a ser veloz. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con vistas más reducidas, más rápidas y porque algunos datos ya los tengo. El tema de esto que requiere mantenimiento. Recuerden que las vistas, las materializadas, hay que mantenerlas, hay que hacerle trabajo manual, ¿no? Y las otras, bueno, si empezamos a hacer crecer, también nos complica después el motor de la base de datos. O sea que todo esto pues, es bastante temporal, ¿no? Entonces, son estrategias que sirven de mucho, pero nos ayudan hasta por ahí nomás, ¿no? Bueno, un sistema de reporte también con el mismo ejemplo, ¿no? Una tabla normalizada sería venta más producto de clientes, o sea, son tres tablas. Y una tabla o una vista también de resumen podría tener resumen venta, donde yo sacaría ya de ahí todo directamente en una sola tabla más rápido, con, por supuesto, los nombres. O sea, la tabla esta normalizada que dice ventas, productos, clientes, eso tendría los IDE. Va a tener el importe, el IDE producto y el IDE cliente, ¿no? En resumen venta yo voy a necesitar los datos. Bueno, en esa vista yo puedo tener ya los datos directamente y por supuesto la tabla de normalizada va a ser rapidísima. Pero la puedo hacer que la haga por periodo, por ejemplo. Yo la tengo que la hace por mes. Entonces de esa forma pasa un mes y no está más. Esto está en otra vista. Pero la vista de consulta mensual diaria está en la mensual. Entonces de esa forma se va actualizando siempre. Entonces no tengo inconveniente de que esa tabla crezca eternamente, sino que cambia el mes y ya desaparece. La normalizada va a tener integridad perfecta y por supuesto la denormalizada ya sabemos que manejamos con lo que se llama redundancia controlada. ¿Por qué? Porque estoy teniendo ahí algunos strings, algunos nombres de cosas que, bueno, que por supuesto no me va a complicar y más si lo tengo bien controlado, como le digo que es por periodo en este caso. La normalizada me va a dar consultas lentas con los join, sin duda. ¿Por qué? Porque el join tiene que ir, abrir la tabla grandota, buscar el dato, bueno, todo eso lleva tiempo, lleva consumo de memoria, por supuesto de procesador también. Y en cambio la denormalizada, todo lo que es join es una luz, cómo funciona. Ventaja y desventaja, nuevamente aquí, vuelto a escribir como para que quede claro. Ventajas de denormalizar, tenemos menos join, menos rendimiento. Consultas más simples, mejores experiencias y, por supuesto, los servidores más livianos, menos carga. Si no denormalizo, o sea, desventaja, voy a tener inconsistencia, hay que mantenerlo. Por supuesto, voy a almacenar más datos y hay complejidad de actualizaciones. Bueno, ustedes saben lo que es SAMP, porque ya lo hemos utilizado. Lo traigo a cuento acá de esta clase porque me interesa hablar un poquito acerca de cómo funcionó esto, cómo se originó. O sea, en los años 90, finales ya casi del 2000, surgieron lo que se denominó en su momento WAMP, o sea, WAMP, y LAMP, LAMP. Eso era Windows, Apache, MySQL y PHP, o Linux, Apache, MySQL y PHP. Luego de que surgieron estas dos, se llaman pilas, ¿no? de aplicaciones. Obviamente, rápidamente los mismos que originaron esta movida dijeron, hagamos una multiplataforma y salió SAMP. Y se le agregó una P más que es correspondiente al lenguaje Perl, es decir, P-E-A-R-L, como perla en inglés. Entonces ahora la X significa que es multiplataforma, puede ser tanto para Windows, para Linux, como para Mac OS.
MacOS, perdón, o cualquier otro sistema operativo, ¿no es cierto? No hay inconveniente por eso. Apache MySQL continúa, PHP también, y se le agregó Perl. Y por supuesto, MySQL siempre estuvo presente. Este entorno de trabajo lo que hace es que permite probar rápidamente todo este tipo de estudios que estamos realizando y por supuesto podemos trabajarlos sin ningún inconveniente dentro de nuestros proyectos, tanto locales como en línea, ¿no? Aquí hay una actividad propuesta que es muy sencilla: detectar dependencias funcionales. Vamos a analizar relaciones entre atributos de tablas denormalizadas, identificar dependencias multievaluadas para que podamos después trabajar sobre conjuntos independientes, proponer un modelo normalizado usando los esquemas que acabamos de ver, según corresponda, y por supuesto implementar directamente todo eso en MySQL. Esto es una linda actividad que si obviamente se la proponemos a la guía con la que trabajamos, le va a dar un ejercicio, todo incluso con los códigos, como para que lo puedan probar y demás, porque en realidad lo que necesitan ustedes es probarlo para verlo. O sea, no tanto ir a la teoría, sino llevarlo a la práctica directamente. Así que les sugiero que lo trabajen directamente con esto, con este guión. Puede andar perfecto para un prompt y van a tener directamente todo lo que es la propuesta de trabajo directamente con ejemplos prácticos en MySQL SAMP. Si vemos un caso práctico de un sistema de ventas, eh, tendríamos algo así, lo que sería una tabla no normalizada, o sea, una tabla que está mal hecha, se podría decir, ¿no? Donde ahí hay repeticiones de productos, bueno, repeticiones incluso de códigos y demás. ¿Por qué? Porque, bueno, son dos clientes distintos, ¿no? Entonces, como que está trabajado incluso, el cliente tiene, además del IDE, tiene su nombre. El producto, además del IDE, tiene el nombre también, ¿verdad? El proveedor lo mismo, bueno, cosa que ya hemos conocido, ¿no? Esto es lo que se llama algo que no está normalizado. ¿Por qué? Porque estamos colocando más datos y por supuesto estamos haciendo evidente la famosa redundancia. Este modelo lo que tiene es que, por supuesto, es muy útil para consultas rápidas, pero si hay un tipo si se borra algo, si hay un tipo de inconveniente, algún tipo, ¿no? Que hay un delete en la base o un update que está mal hecho en un campo en particular, ya pierdo total relación todo. O sea, ahí ya dejo de tener eh, una base de datos confiable, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para normalizar esto que teníamos? Bueno, el paso uno es llevarla a la primera forma normal, que es, por supuesto, trabajar con las claves como corresponde, donde vamos a generar proveedores IDE con proveedores nombre, cliente IDE con cliente nombre, empleados IDE con empleados nombre, y a su vez, después, por supuesto, trabajar, como ya habíamos aprendido, la tabla de ventas llevando a cada ID producto, ID cliente, ID empleado, ID proveedor, ¿no? Para que tenga relación directa con su clave foránea y no esto que teníamos, que era, por supuesto, una tabla no normalizada para nada. Bueno, eso lo llevamos a la primera forma normal, estamos ahí cumpliendo con eso, trabajamos con las primarias y las foráneas sin ningún tipo de problema. Y después pasamos directamente ya a la forma de voice code. En este caso, vamos a suponer que quisiéramos trabajar con inventario, donde queremos trabajar con el producto, el proveedor y el stock. ¿Por qué? Porque necesitamos saber cuánto stock tenemos y de qué proveedor y después para hacerle el pedido. O sea, es algo bastante natural, bastante normal que ocurre, ¿no? Entonces necesitamos hacer una vista o hacer una tabla o lo que sea acerca de esto. Pero claro, bueno, en este caso vamos a suponer que un solo proveedor. Si hay más proveedores, ya sabemos que podemos usar las 5, como ya lo habíamos visto, donde se puede hacer la abstracción y de esa manera después cuando hago los join, voy a llegar al resultado sin ningún tipo de problema. Directamente separo, ¿no? Producto con su proveedor y después directamente trabajo con el stock y el ID de proveedor y el ID de producto sin ningún inconveniente. Si yo dejo, si yo dejo esta
tabla original como estaba hecha, ¿no? La voy a dejar sin duda. Si yo hago los joins sobre esta tabla, que es la que estoy guardando todos los productos, todas las ventas, diariamente, cada minuto, pero si yo hago los joins sobre esta tabla, van a ser costosos. O sea, si es un join histórico, va a ser realmente lento. Por eso digo que es necesario trabajar con las vistas y a su vez apoyarse en alguna forma normal que nos ayude en función del modelo de negocio que suceda en ese momento. Puede ser que no necesite ni la Voice Code, ni la 4 ni la 5, que hasta la 3 me alcance y me sobre, o puede ser que, dependiendo de la situación, necesite trabajar con alguna en particular. ¿Cuándo debo normalizar? Bueno, cuando hay datos en alta frecuencia de actualización, sin duda, si yo tengo grabando constantemente movimientos de producto, movimientos de pedidos, movimientos de clientes, o sea, sin duda hay una actualización constante y en tiempo real porque están en una aplicación moviéndose entre todo un montón de clientes que la están usando en ese momento, es algo necesario, ¿no? Cuando necesito que los datos sean íntegros, es bastante natural en la gestión que los datos sean lo más cercanos a la realidad posible, por supuesto. Y si el almacenamiento lo tengo limitado. Si tengo un problema de espacio, con más razón debo trabajar con la normalización. ¿Por qué? Porque las tablas que no están bien normalizadas tienden a usar muchísimo más memoria porque usan más datos, ¿verdad? O sea, no es lo mismo utilizar un entero IDE que usar el string para colocar el nombre del producto o del proveedor. Y voy a denormalizar cuando son consultas frecuentes. Por ejemplo, necesito hacer mucha búsqueda. Bueno, ahí conviene hacer una vista o una tabla extra que me permita que se alimente, ¿no? Que me permita buscar aparte, donde sí voy a tener ya el nombre porque me va a permitir eso. O puedo tener incluso tablas por orden alfabético. Yo puedo tener tablas o vistas de la A, la B y la C. Tengo otra vista que es de la C, D y E, es decir, voy trabajando por vistas en función de las letras del alfabeto, agrupadas de A3 o de A4 o de A5, eso va a depender del criterio, ¿no? Eso también ayuda mucho porque dependiendo de qué inicio tenga la palabra buscada, voy a ir a una vista en particular y la respuesta va a ser extremadamente mucho más rápida directamente. Y voy a buscar siempre un rendimiento, ¿no? Rendimiento que sea siempre en favor de la experiencia del usuario, ¿no? ¿Puedo tener un enfoque híbrido? Sí, totalmente. No hay ningún problema. Puedo trabajar con lo que es la eh, transacción. ¿Qué es la transacción? Cuando yo voy a insertar, voy a modificar, voy a eliminar, normalizo. Ahí va todo normalizado. Cuando voy a buscar datos, cuando estoy haciendo select, cuando estoy haciendo proyecciones grandes, bueno, puedo trabajar con vistas materializadas o vistas comunes, pero de normalizada. Entonces, tengo como esa alternativa de trabajo que me permite, por supuesto, ganar en relación a la balanza entre lo que es redundancia y velocidad. ¿Qué resumen podemos hacer de esta pequeña clase? Bueno, que la norma o la forma normal voice code elimina anomalías cuando determinadas no son superclaves. Y cuando los determinantes no son la superclave, lo va a resultar espectacular, ¿no? Porque genera la abstracción, divide las tablas y todo funciona correctamente. La cuarta va a resolver dependencias multievaluadas independientes, lo que hablábamos, cuando por ahí costumbre o por mal aprendido, o por aplicar mala práctica o por lo que sea, grabamos o encontramos o recibimos un sistema con la base de datos que está grabando en un campo un montón de datos multievaluados separados por un separador X. Es muy natural, muy normal esto. Bueno, ahí sin duda tengo que trabajar urgente para solucionar ese problema. Y la quinta siempre va a manejar lo que es la dependencia de las uniones complejas, que tiene que ver esto un poco lo que hablaba de fabricante, proveedor y producto, que es un ejemplo realmente muy ilustrativo de la situación. Y la normalización me va a mejorar siempre el rendimiento bajo lo que se denomina redundancia controlada. La conclusión dice que no se trata de aplicar reglas, sino entender cuándo usarlas y cuándo no.
Es decir, yo no tengo que aplicar las 6 formas normales a mi diseño de base de datos, que ese es otro error que por ahí como que se malinterpreta, ¿verdad? No, todo el contrario, es entender las reglas y ver cuál aplico. Herramienta, ¿no? Un poco lo mismo que pasa con el lenguaje de programación. O sea, no me sirve de nada saber 5 lenguajes si estoy aplicando el incorrecto en un diseño. Entonces, pasa un poco por ahí, ¿no? El diseño profesional va a estar siempre avalado por alguien que ha hecho un uso adecuado de las herramientas o de las estrategias que están al alcance. Bueno, para eso es necesario que entendamos los principios teóricos, por supuesto los apliquemos en soluciones prácticas, podamos hacer ajustes cuando estamos trabajando en diseños y de esa forma siempre van a ser cambiantes, pues lo vamos adaptando. Y la evaluación va a estar de la mano de esa decisión táctica complicada, ¿no? Entre normalización y rendimiento. Es bastante complicadito decidirse y uno termina por ahí haciendo pruebas hasta que toma un criterio de trabajo y bueno, sabe que algunas cosas le funcionan, otras no, se ha pegado contra la pared duro por alguna situación, alguna decisión, un camino de normalización. Bueno, por supuesto que ahí nunca más, cuando uno se quema, es bastante difícil que vuelva. Así que pasa bastante por ese lado. Bueno, muy bien, hasta aquí hemos llegado con todo lo que tiene que ver con base de datos 2 y las formas normales que nos faltaban transitar y por supuesto aplicado a lo que es la denormalización. Por el momento es todo. Muchísimas gracias y hasta la próxima.